Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos de América y del mundo? Sobre el tema de mi red social Twitter. Mi red social Twitter se hizo para el tema de la libre expresión. Se voy a aclarar esto, muy importante. Como es mi cuenta, sobre mi cuenta yo tengo la libre expresión de poder criticar a quien yo quiera y de hablar de lo que yo quiera. Es la libre expresión, está garantizado por los derechos humanos, y ahí ni nadie, ni mi abuela, ni mi padre, ni nadie puede decir nada de mí porque está garantizado dentro de la libre expresión. Incluso está muy bien claro, sé que existen muchos mecanismos dentro de la justicia que algunas veces no son utilizables en estos casos porque obvio es la libertad de expresión que no se puede burlar ni negar. La libertad de expresión y de prensa tiene que estar garantizado. En Estados Unidos, hables de quien hables, la libertad de expresión está garantizada. Si Macri o Bordet o Piaggio no la cumplen, es un tema de ellos, no es un tema mío o de Estados Unidos. Es un tema de que ellos no respetan la libre expresión. Son personas que no respetan. Y no respetan porque son mala gente, malas personas. ¿Se entiende? Si un padre no respeta la libertad de expresión, por ejemplo, de su hijo, es por el tema que es una mala persona, simplemente. Si un presidente no te respeta la libertad de expresión, es porque ese presidente es una mala persona. Acá hay que entender, la libertad de expresión es para hablar de lo que vos quieras a la hora que vos quieras. Y nadie te puede acusar de nada porque es tu derecho. Nadie te puede quitar la libertad de expresión. Muchos presidentes quisieron callar la libertad de expresión durante años. Reyes, príncipes, presidente. A mí me están juzgando por todo lo que mi padre me ha hecho. Y mi padre ha tenido todos estos días haciéndonos padecer a nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que todos tienen que entender que es mi libertad de expresión denunciar las cosas que se están haciendo acá en Gualeguaychú. Y nadie se tiene que hacer el ofendido, porque es la verdad. Los jueces son corruptos en Gualeguaychú. Los jueces son corruptos y hay pruebas para demostrarlo, porque están evadiendo mi libertad de culto, están evadiendo la libertad de expresión, están evadiendo todo. Entonces son personas que con tal de tener beneficios son capaces de hacer cualquier cosa. Estos jueces y fiscales. La señora Bartolo es una de ellas, es una incoherente, una inómana, es una mujer muy tonta, que no entiende nada de lo que es la vida. Ella tiene que aprender lo que es la vida para entender lo que es la vida. Tiene que comprender lo que es la vida. Hay gente que todavía no sabe ni siquiera dónde está parado. La vida significa derechos y libertades, no hay otra cosa. Porque alguna gente dice, el dinero te da la libertad. No, señores, las leyes dan la libertad. Las leyes dan la libertad. Y si en algunos países se utiliza el beneficio de la corrupción para que te den libertades, eso está mal. Eso está mal. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Eso es algo corrupto. Vos le das dinero a un juez para que te saque de un cierto problema, eso ya es corrupción. Eso es un error que yo nunca voy a cometer. Un error que jamás voy a cometer. Y un error que nadie en este mundo que sea derecho jamás va a cometer. Entonces, sobornar está mal. Pero hay algunos hijos de puta que te quieren obligar a vivir bajo las reglas de la corrupción.
acá en este país, la República Argentina, es la madriguera de toda la corrupción. Se habla de Colombia, se habla de la FARC, pero la FARC no es como la Argentina, como los políticos de la República Argentina. Se habla de Cuba, pero los cubanos no son como en la República Argentina. Acá sí hay verdadera corrupción. Yo estoy padeciendo, porque acá hay corruptos. Yo estoy verdaderamente padeciendo la corrupción de todos los presidentes, de todo lo que se llevaron. Menos Menem, gracias a Dios. Menem fue una gran persona, pero los demás fueron unos idiotas tremendos. Hicieron padecer al pueblo argentino, que fueron ignorantes, que fueron zurditos, que hicieron las cosas mal y que son inútiles. Inútiles. Lamentablemente hay gente inútil. Hay gente inútil, lamentablemente es así. Y hay que entender que todavía hay en México priistas que me odian. Hay muchos priistas en México que me odian, porque yo viajé a México y el primero en echarme fue Peña Nieto. El primero en echarme fue Peña Nieto. En expulsarme, sin ningún motivo alguno. Y hay muchos priistas que yo he tratado de hablar con ellos para ver si puedo entrar, si logro tener la libertad religiosa allá en México, y hasta el día de hoy la están negando. El problema es México y la catolización que hubo en México desde sus inicios. Que me perdonen todos los mexicanos, pero mientras ellos están pensando en catolicismo, los indígenas de México se están muriendo. Y López Obrador no es capaz de hacer nada por esos indígenas. Yo la verdad que López Obrador no reconoce a los indígenas. La verdad que yo esperaba que López Obrador reconociera lo que son los pueblos aborígenes. Esos pueblos aborígenes que han sido maltratados durante años por la Iglesia Católica y siguen siendo maltratados. En México siguen siendo maltratados. El otro día vimos cómo linchaban a los militares, ¿no? La parte más pobre de México pertenece a la clase indígena, que son llamados paisanos en México, pero nosotros aquí decimos respetuosamente la palabra indígena porque así son notificados en nuestro vocabulario de la Real Academia Española. Además, porque los paisanos de México son muy buena gente, buenas personas que no se merecen. Los indígenas de México son buenas personas, buena gente que no se merecen estar mal. Pero López Obrador los tiene así. Hay mucha gente que está sumido en la pobreza. Hay mucha gente que está metida en las drogas dentro de México, porque López Obrador los tiene así. El presidente, es cada presidente que los tiene así. Todavía quiere la reelección, ¿no? Un diputado de Morena dijo lo del tema de López Obrador y su reelección. No creo que suceda. ¿Sabe por qué? Porque López Obrador está jugando sucio. Y lo tengo que decir con toda mi humildad. A mí no me deja entrar porque es muy católico. Y aparte, porque a la misma vez que es muy católico, hace padecer a su propio pueblo. Lo mismo que hizo Peña Nieto, pero silenciosamente. Así que ese es el tema. México se tiene que descatolizar. El catolicismo ha generado división y grietas en México. Y yo estoy tratando de generar paz entre esos católicos y yo, pero hay un pequeño problema. Mientras exista el Papa Francisco y el cardenal Müller no le ponga el final a esta situación, que ojalá que el cardenal Müller apoye al judaísmo en
que el Vaticano sea reformado. El Vaticano tiene que ser reformado cuanto antes. Y si es mejor, pronto. A mí me encantaría que el Papa Francisco renunciara. Yo creo que ya es la hora, son 5 años de que el Papa Francisco, como jefe del Estado máximo pontificio de la Iglesia Católica Romana, y yo como ex católico, no me gustó para nada que un hombre esté sentado 5 años y no le dé la oportunidad a sus compañeros de poder estar en ese lugar. Me parece algo muy egoísta, que no tendría que ser así, pero ¿qué podemos hacer? Hay un hombre egoísta sentado en el sillón de Pedro y la verdad que el egoísmo es una de las cosas más grandes que en el lado cristiano, en el Cristo de los cristianos, que yo obviamente, lamentablemente no creo, porque no tengo la seguridad de que sea un Mesías. Y bueno, yo tengo mis dudas, como el mundo tiene sus dudas. Todos tenemos derecho a tener dudas, y por eso yo estoy en el judaísmo. Uno en la vida tiene que tener sus dudas. A veces es necesario ver cómo toda la vida han masacrado gente en el nombre de este hermano Jesús de Nazaret, al que yo respeto, pero quiero decir que no es que yo lo rechace, sino que tengo mis dudas. Como ser humano tengo mis dudas y ante esa duda se ha desquebrajado todo. ¿Y por qué? Porque Él y Dios no han dado las suficientes señales en mi vida de que Jesús sea el Mesías, y tal vez hasta el mismo Jesús no quiere que yo lo reconozca como Mesías, porque por ahí Él no es el Mesías, etcétera, etcétera. Los musulmanes lo tienen como profeta, yo lo tengo como hermano, más que un profeta aledaño, todas esas cosas raras. Lo tengo como un hermano, el hermano del judaísmo. Practicó la misma fe que estoy practicando yo, así que para mí es un hermano. Pasa que a veces es muy difícil bancarse a ciertas personas que te hacen antisemitismo todo el tiempo, y uno de esos son los médicos. Lamentablemente mi batalla de hoy en día son con los médicos que no comprenden, no entienden mi fe judía. Me rompen los huevos hasta el día de hoy con que ellos son católicos y bueno, el clásico de siempre, judaísmo versus catolicismo, que no debería por qué existir. Jesús fue judío y en Jesús nunca hubo clásicos, así que a mí me encantaría que las cosas entre el judaísmo y el catolicismo se arreglen. O sea que el Papa está lleno de egoísmo, viene enojado desde Buenos Aires porque él lamentablemente cometió muchos errores cuando estuvo acá en la República Argentina y se fue enojado y ahora está suministrando ese enojo desde Roma. Yo le digo al Papa Francisco que renuncie, que ya es su turno de renunciar. Son 5 años, cada 5 años debería haber renovación papal, y si no lo hace porque es un hombre egoísta. Lamentablemente ante la prensa mundial queda así, como un hombre egoísta que quiere estar mucho tiempo en el poder para agobiar la vida de la gente. Para agobiar la vida de la gente, no para traerle paz, para agobiar la vida de la gente, que eso es lo que está haciendo él. Lamentablemente es así. Yo espero que renuncie. Yo la verdad quiero que el Papa Francisco renuncie, que me haga el favor de que eso suceda, que me haga el favor de que renuncie para que la República Argentina vuelva a estar en paz y en tranquilidad y con amor y fraternidad, querernos todos entre hermanos sin grieta, porque Francisco ha generado la grieta la generó él, no yo, él la generó, él y Sordán y Jorge Lozano y toda esa gente que la verdad no tendría que estar en ese trono, como quien dice, o cerca del trono. Todos son un trono dentro de la Iglesia Católica, todos quieren el poder ahí, son egoístas, son seres egoístas, lamentablemente.